toda leyenda tiene un origen real. ¿Qué ocurre? Que en nuestros tiempos, en tiempos quizá más recientes y desde luego también en la actualidad, las leyendas se han transformado, han ido evolucionando. Ahora son inventadas, son generadas, creadas a través de la mente de alguien. Bueno, pues que de algún modo, casi como un genio, pone las herramientas necesarias, los engranajes para que todo circunde a través de Internet y genere opinión y genere duda. Son los llamados creepypasta. Pero ¿cuántos de estos tienen un origen real? ¿Cuántos de estos esconden una terrible historia detrás? Hoy vamos a poner la lupa detrás de una historia quizá olvidada para muchos, pero que desde luego refleja el drama real, la dualidad del ser humano, la genialidad por un lado y desde luego la parte más oscura de nuestra propia estirpe. Vamos a acercarnos, si os parece, a la línea que divide, que sirve de frontera entre la realidad y la más absoluta irrealidad. Autolitus. Vamos a acercarnos, si os parece, a una historia de miedo generada a través de una historia terrible, por supuesto también de miedo. Vamos a conocerla. No hace mucho se abrió un canal que mostraba una suerte de videojuego extraño. Vamos a conocer la historia, porque este videojuego, la historia de este canal aparentemente sin importancia, bueno, pues sirve de nexo con un antepasado muy reciente que sintetiza desde luego la maldad en el ser humano, que sintetiza lo muy equivocados que podemos estar en ocasiones y el auténtico drama y horror que somos capaces de presenciar y, bueno, en ocasiones, para desgracia de quienes protagonizan ese tipo de historias, sufrir. Y para ello nos acompañan dos amigos, dos compañeros de este equipo, dos escritores. Félix Ruiz, muy buenas noches, compañero, buenas noches, bienvenido. Buenas y encantado con esta historia, bueno, que ahora iremos desgranando poco a poco, pero que es una de estas que una vez más se plantea en un primer momento y luego, pues, como pasa con la mayoría, se abandona a su suerte sin que haya novedades al respecto hasta que años después pues se vuelve a retomar, ¿no? Y este es uno de esos casos. Y por otro lado, al otro lado también de la línea, nos acompaña escritor e investigador, si es que hoy la cosa va sobre letras, sobre historias, sobre crónicas, y para ello, bueno, pues no podría faltar la compañía de nuestro amigo Manuel Jesús Palma Roldán. Muy buenas noches, bienvenido, amigo. Muy buenas noches, ¿qué tal, Esteban? Un saludo enorme a Félix, por supuesto, y estoy encantado de que sea con este caso, que creo que necesitaba, como bien dice Félix, ser recuperado de alguna manera, para que nos sirva al menos de alerta y para que nos muestre cuál es la realidad que muchas veces se esconde detrás de esa imagen que tenemos de nuestra propia humanidad, ¿no? Del ser humano. Pasamos con demasiada facilidad, preguntarnos en muchas ocasiones de dónde proviene el origen, la génesis de una historia concreta que siembra dudas en Internet. Hoy nos acercamos a uno de estos ejemplos terribles que vamos a conocer, y todo esto, Félix, surge a través de un canal en YouTube, precisamente hablando de algo tan inocente como un videojuego. ¿Cuál es la historia? Porque el videojuego se llama Petscope. ¿Cuál es la historia de este canal? ¿Cuál es la historia de este videojuego? ¿Qué es lo que se proyecta en esos vídeos que se van subiendo sistemáticamente? Pues para conocer cómo aparece Petscope nos tenemos que retrotraer hasta 2017, hasta marzo, a un vídeo, ¿vale? Una especie de gameplay en el que una persona pues nos enseña un juego supuestamente desarrollado para PlayStation allá por el 97, y nos cuenta que bueno, que lo ha encontrado y que nos quiere enseñar qué es lo que, porque al parecer es un juego muy simple y casi inacabado, ¿no? Esta persona controla a un avatar que es pequeño, sin brazos, en fin, una forma un tanto extraña, y la premisa del juego es rescatar a una serie de mascotas, ¿no? Que evitan al avatar, al personaje, ¿no? Captura a varias y en un momento determinado pues dice que eso es todo lo que se puede hacer en el juego, ¿no? Que el juego acaba ahí, pero tiene una nota que encontró junto al juego, y la nota le dice que
que pulse una serie de botones, una combinación, y en ese momento cuando el misterio realmente se hace presente, porque revela un área nueva en el juego, oscura, y en el que empiezan a aparecer cosas que van a medio camino entre el sinsentido y lo grotesco, y a partir de ahí pues esta persona, que con el tiempo ya supimos que se llamaba Paul, pues nos vuelve a enseñar más vídeos según va haciendo nuevos descubrimientos, y nos enseña pues, bueno, decimos nos enseña teorizando con que nos hable a nosotros, porque realmente, y ahora Manuel podrá decir más al respecto, esta persona parece hablarle a alguien que no es desde luego ninguno de los usuarios, sino que simplemente está jugando y hablando muy poco mientras que va explorando las diferentes zonas. Un videojuego aparentemente simple, complejo porque hay que entender 1997, plataforma PlayStation. Claro, esto suena muy inocente. Autolitus Channel. Hablamos de una plataforma destinada al entretenimiento. Todos en mayor o menor medida hemos tenido o jugado en algún momento a este sistema, pero lo que aquí se mostraba, lejos de ese escaparate inocente, casi infantil, que mostraba este videojuego Petscop, lo que vemos tras esto, en la trastienda, lo que se muestra a través de este canal, vamos a ver si sabemos también, ¿no? Más de la identidad, porque, Manuel, no sabíamos o no se sabe absolutamente nada, solo que el dueño o el propietario, supuesto propietario del canal, se llamaba Paul, y como bien dice Félix, no se sabe muy bien a quién hablaba, ¿no? Lo que sí se sabe es que lo que él cuenta es que presuntamente él localiza o encuentra de forma fortuita este videojuego. Junto a él había una pequeña nota, todo esto también no suena muy sin sentido, y que accediendo mediante esos códigos que entiendo que se introducían con el pad, con el propio mando del sistema, bueno, pues se accedía a una especie de trastienda en el propio título, en el propio videojuego, en el que comenzaban a suceder cosas menos halagüeñas, ¿no es así, Manuel? Efectivamente, cualquiera puede acudir ahora mismo a YouTube y ver más o menos en qué consistía ese juego. De hecho, de las primeras cosas que llaman la atención, aunque es evidente que eso sí concuerda con su propia historia, es que el único canal que sube Petscop es el canal que lleva precisamente ese nombre, el nombre de Petscop, y al ser este supuesto Paul el único que tiene en su poder el juego que aparentemente pues no salió oficialmente para PlayStation, sino que simplemente pues fue, llamémoslo, censurado o fue eliminado antes de que viera la luz. Bueno, pues como tú dices, él se hace con esa copia, no aclara tampoco cómo, que es una de las cosas que dio pie siempre a mayores especulaciones, ¿no? En su momento. Simplemente empieza a subir gameplay sobre el juego. Es un juego que podríamos denominar prácticamente familiar, un juego que tiene más que ver, o al menos así me lo parece a mí, con todas las consolas Nintendo que con lo que ya se producía para PlayStation en aquel momento. Era un juego con una jugabilidad bastante sencilla. La idea esta de a través de diversos niveles ir capturando esas mascotas que se han escapado de la tienda. Y como se supone que eran un número de 48 mascotas, pero Paul solo puede capturar a 6, y en ese momento pues se da cuenta de que no puede seguir avanzando en el juego hasta que incluye o hasta que mete esos códigos que había encontrado en esa nota de la que tú hablabas, justo al lado del CD-ROM en el que se encontraba el juego. Entonces, claro, él intenta, para seguir adelante, intenta meter esos códigos, y el juego de repente se transforma y de ese cariz familiar blanco y visual, por así decirlo, divertido casi, se transforma en algo tétrico. Todo se oscurece, se puede entrar a otras fases del juego a las que antes no se podía acceder, y en esas fases del juego es cuando este tal Paul empieza a encontrar pues ciertas cosas que le extrañan y que llegan a ponerle los pelos de punta, como niveles en los que se topa en un momento dado con una tumba de un niño, por ejemplo, con mensajes, además con epitafios que no son demasiado comunes, por así decirlo,
y que le extrañan mucho porque no tienen absolutamente nada que ver con todo lo que había sido Pescop antes de incluir ese código. Es como si el código casi hubiera servido para cambiar el juego, ¿no? Para darle otra tonalidad, en este caso mucho más tétrica, mucho más oscura, y todo esto lo podemos ver a través de ese gameplay. Bueno, pues es el propio Paul el que va jugando a Pescop y lo va subiendo tal cual se supone, claro, todo esto entendiendo que Paul estaba subiendo los vídeos tal cual y que esas eran sus reacciones reales cada vez que jugaba al juego, cada vez que avanzaba en el juego y llegaba a un nivel distinto. Hay que decir también que estos episodios de gameplay, estos niveles de juego se van subiendo cada cierto tiempo, no es que estén todos subidos del tirón, no es que se pueda ver todo seguidamente, sino que había que esperar a veces incluso semanas enteras para tener nuevas noticias de Paul y de ese gameplay de Pesco. Hablamos entonces de un título solo, bueno, pues accesible a nivel visual a través de este canal, a través de la plataforma de YouTube. Nadie tiene acceso a ese videojuego salvo el supuesto autor y dueño del canal, presuntamente llamado Paul. No sabemos mucho más, no sabemos cómo encuentra este título, ni tampoco la historia, ¿no? De cómo, bueno, al final decide probarlo. Viene con una especie de anotación, con una serie de códigos. 1997 parece la fecha de supuesto lanzamiento, cosa que no se lanzó, cosa que no vio la luz. Me llama mucho la atención, todo el mundo puede contemplar si acude a YouTube, a Internet, a imágenes, el propio canal todavía sigue activo, incluso la propia banda sonora, ¿no? El videojuego en sí es muy colorido, muy animado, como bien dice nuestro amigo Manuel Jesús, es muy inocente, muy infantil, se podría decir, muy familiar. El entorno, la interfaz, todo invita a algo sencillo, un entretenimiento fácil, accesible y apto para cualquier edad. La cosa va cambiando incluso en la propia banda sonora del supuesto título, que se vuelve tornando también, al igual que el ambiente cuando se accede a este tipo de códigos, mucho más tétrica, mucho más oscuro. ¿Qué es lo que comienza a suceder, Félix, en el videojuego? Autolitus. En esos supuestos vídeos en el que Paul está jugando, no sabemos muy bien con quién se está comunicando. ¿Qué es lo que empieza a suceder en ese videojuego? Porque Manuel nos dice que aparece la tumba de un niño, empiezan a suceder cosas extrañas, empiezan a aparecer cosas en la pantalla que no encajan con la línea del propio canal y del propio videojuego, ¿no? En vídeos anteriores. Pues Pescop, visto desde el punto de vista de algún jugador de videojuegos, pues lo primero que llama la atención es que presenta una narrativa, digamos, en dos planos, porque por una parte tenemos el propio juego y por otra parte tenemos a Paul, ¿vale?, que él va descubriendo el juego, al parecer, según casi al mismo tiempo que lo vamos haciendo nosotros, ¿no?, viendo cómo va cambiando e intentando hacer cosas dentro de esas áreas oscuras y amenazantes, ¿no?, que han aparecido de repente y a las que tiene que ir accediendo poco a poco. Según va avanzando y va encontrando nuevas salas y va investigando, pues encuentra referencias un tanto perturbadoras a crímenes, ¿no?, que presumiblemente se ha cometido contra una niña. También hay cosas como regalos envenenados, ¿no?, testimonios acusadores, muestras como de una supuesta venganza, y se juega un poco con la idea, ¿no?, del maltrato infantil, también incluso con un asesinato de un tal Marvin, que no sabemos nunca quién es, porque aquí aparecen una serie de personajes que quedan ahí un tanto difusos, ¿no?, y tenemos que buscar en hilos de Reddit y demás para intentar poner en pie un poquito el argumento. Pero sí que hay una idea, aparte de eso, muy muy interesante, y es que Paul tiene la sensación en determinados momentos de que hay algo dentro del juego que se intenta comunicar con él. Todo esto, por supuesto, teniendo en cuenta que estamos hablando de
una creepypasta que se está desarrollando, vamos, o que se ha desarrollado en un canal de YouTube muy poco a poco. Estamos hablando de que el canal tiene ahora mismo 25 vídeos, incluyendo el soundtrack, que está finalizado, supuestamente, y esto sucedió el año pasado, en 2019, con lo que hemos estado 2 años, pues, poquito a poco conociendo noticias de este canal, ¿no? Y esta semana, en medio de una maratón, he intentado ver rápidamente las investigaciones que se han hecho al respecto, y lo que se habla es de un plano, o de como si a través del juego se hubiera accedido a un plano distinto de la realidad, ¿vale? Todo entrecomillado, en el que nos quieren mostrar la cara más cruda de un asesinato o de un caso de maltrato infantil que acabó muy mal, ¿no? Y a ese respecto hay un nombre clave que aparece varias veces durante la partida, que es el plano Newmaker o Newmaker Plane. A partir de ahí, pues ya podríamos enlazar con el caso del que hablaremos a continuación, que inspiró, o al menos eso se piensa y hay indicios para ello, parte de este gameplay, supuesto gameplay que se ha ido desarrollando en estos 2 años, ¿no? Y este plano se asemeja, y Manuel a lo mejor ve también la referencia, un poco a ese Silent Hill, ¿no? De esos míticos juegos de PlayStation en los que es una especie de purgatorio o un plano diferente en el que no sabemos bien si un alma atormentada o alguien que ha cometido un crimen pues se enfrenta a sus pecados, ¿no? Y no tiene otra forma que hacerlo que encarar su miedo de forma alegórica, ¿no? Y muchos de nuestros amigos dirán, y bueno, ¿qué tiene de interesante, no? Un creepypasta. Bueno, pues ¿cuántos hay, no, en internet? Sí, pero ¿cuántos enlazan de forma directa con una crónica sumamente perturbadora? Y cuando digo perturbadora es porque nos hace pensar, ¿no?, en lo que el ser humano es capaz de hacer. Y es aquí donde esta historia, donde una crónica que podría haber pasado completamente desapercibida, como una invención, como una genialidad más, como una creepypasta más, se transforma en algo realmente desalentador cuando acudimos, insisto, a la génesis, a lo que ha impulsado la creación de un canal y la muestra en una serie de supuestos gameplay en el que, bueno, pues los vídeos se van tornando en algo oscuro, ¿no?, conforme se van publicando de forma periódica. Y es que hay un nexo, hay un hilo conductor que une de forma directa la historia de este presunto y supuesto videojuego con una historia realmente dramática. Y ahí es donde vamos a mirar, en la trastienda no solo de las historias, sino también, ¿no?, en la parte oscura del ser humano. Porque detrás de este aparente inocente videojuego Petscop encontramos un nombre, Candance Newmaker, y una historia, bueno, pues yo creo que muestra, ¿no?, el verdadero drama. Manuel, un nexo inequívoco entre el título de este presunto e hipotético videojuego con una crónica que desde luego, bueno, a uno le hace pensar, ¿eh? Hemos perdido a Manuel. Félix decía que hay una conexión de forma directa entre Petscop, como bien decías, una alusión, un nexo de unión con un nombre, Candance Newmaker. Y es que la historia de esta chica, 11 años, vamos a conocerla, pues desde luego pone los pelos como escarpias, ¿no? Y es una realidad. ¿Cuál es su historia, Félix? YouTube, Autolitus Channel. Pues la historia de esta chica se hizo muy famosa en Estados Unidos a comienzos de los años 2000, ¿no? De hecho, sentó precedente legal. Esta chica nace en el 89 y, bueno, era hija de una pareja que no la supo cuidar, ni a ella ni a sus hermanos, ¿vale? Por lo cual, pues, fue dada en adopción y con 5 años y fue adoptada por una pediatra soltera, Jan Newmaker, que trabajaba en Carolina del Norte. Y bueno, desde el primer momento pues las cosas fueron bien, ¿no? Pero ella veía actitudes extrañas en la niña que bueno, empeoraron durante los siguientes años, ¿no? Ella, su madre adoptiva, pues nos decía que tenía
comportamientos agresivos, que era maleducada, que incluso en ocasiones intentó hacer daño a otras personas y agredirlas, ¿no? Y bueno, viendo que las cosas se le iban un poco de las manos, pues esta mujer buscó ayuda y decidió pues llevarla a terapias de apego, ¿vale? Una terapia en la que se buscaba pues reforzar el vínculo entre los menores y sus cuidadores, ¿no? Y es así como en el año 2000, en abril, viajan hasta Colorado, a Evergreen, para una serie de terapias intensivas de 2 semanas, por las que pagó $7,000 en ese entonces, y que estaban dirigidas por las psiquiatras, que no resultaron ser tales, ¿vale? Eran personas sin licencia, Connie Watkins y Julie Ponder. Y pues ellas ofrecían una terapia polémica y una terapia bastante extrema, pero que decían que tenía muy buen resultado, ¿no? Que era una terapia de renacimiento. Y un nombre tan llamativo, pues, no da una ligera idea de lo que puede ser, pero claro, una vez puestos en situación, pues, si nuestros amigos, pues, se hacen una idea o intentan imaginarlo, pues, es meter a una persona en una sábana o en una bolsa, ¿vale? Y hacerla sentir como que está intentando nacer de nuevo, ¿vale? Como si la encierran a la fuerza en una manta, en una bolsa, y varias personas pues le impiden la salida durante un tiempo para obligarla, entre comillas, a salir, y que la primera persona a la que vea una vez liberada sea a su progenitor o a su padre adoptivo, ¿no? Y así pues reforzar ese vínculo. Se hizo en muchas ocasiones, pero en el caso de Candace, pues tuvo la desgracia de acabar con la muerte de la chica a los 11 años, ¿no? En una terapia que duró 70 minutos, entre 70 y 90, en la que 4 personas le impidieron salir de la manta de franela en la que estaba envuelta, y bueno, de la que salió muy, muy grave, y apenas duró una noche en el hospital porque murió con, básicamente, de ahogamiento, un edema cerebral y asfixia. Ahora vamos a centrarnos en el caso, en la historia de Candace Newmaker. Hemos recuperado a nuestro compañero Manuel Jesús, que lo habíamos perdido. Hay quien dirá, ¿dónde está el vínculo del videojuego de 1997 con la historia de Candace, y cómo la gente, a través de los comentarios en internet, en diferentes plataformas, que daban de algún modo pábulo, mejor dicho, a Petscop y toda la historia generada a raíz de lo poco que se sabía de su propio canal? ¿Y dónde está ese vínculo y cómo se descubrió, ¿no? Que esto, bueno, pues aparentemente ya no era una historia inventada, sino que realmente estábamos ante un auténtico creepypasta, ¿no? Basado en esta historia. El problema precisamente venía en las fechas, Manuel. Corrígeme si me equivoco. Hablamos de un presunto título producido en 1997. La historia de Candace Newmaker, desde luego, fue a posterior, y eso fue lo que abrió la ventana, ¿no? A decir, oye, esto no viene a ser algo así como una secuela de esa historia y algo oscuro que se ha generado, ¿no? A raíz de la misma, sino que todo esto tiene un origen, imaginativo en la mente de alguien, que se ha basado de forma indudable, y por qué, y eso es lo interesante, en esta historia. Claro, ¿cuál es ese vínculo, Manuel? Sí, pues como tú dices, pues al final la historia de Candace era relativamente conocida en Estados Unidos, llamó mucho la atención, por motivos obvios, creo yo, en ese momento, en el año 2000, en este caso, cuando sucedió. De hecho, se llevaron a cabo leyes especiales para evitar que se siguieran a través de estas terapias de renacimiento, ¿no? Con esos peligros que conllevaban, como bien ha explicado Félix antes. Entonces el caso era relativamente conocido, pero sí que es cierto que en estos últimos años, estas 2 últimas décadas, con todo lo que ha traído Internet, la información casi que ha ido sepultando a noticias anteriores, y el caso se había perdido un poco en la memoria. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando los gameplays de este canal, de Petscop, a través de Paul,
se empieza a repetir muchas veces esa palabra, porque al final es un apellido, pero no deja de ser New Maker, se podría traducir también como nuevo creador, es una palabra que podría existirse, una expresión que podría darse en el lenguaje inglés. Cuando empieza a repetirse tanto, cuando también aparece el nombre de Tiara en el juego, que es el segundo nombre original de Candance, cuando nació ya se llamaba Candance Tiara Elmore, hay gente que empieza ya a relacionar esto con la historia propia que está contando el juego en esas fases oscuras, ¿no? Esa historia de abusos, de maltrato infantil, esas habitaciones donde aparecen supuestas niñas llorando. De hecho, hay una habitación incluso que es llamada dentro del juego de Quieter Room, la habitación de la cobarde o la habitación de la persona que se queda fuera, ¿no? Que era precisamente como llamaron a Candance estas dos terapeutas, estas dos presuntas psiquiatras, cuando ella parecía incapaz de nacer a través de esa terapia de renacimiento. La tal Julia Pounder le llegó a preguntar a Candance, mientras ella estaba todavía dentro de esa manta de franela, que si quería nacer, si su deseo real era el de nacer, y ella con un hilo de voz, porque ya había pasado por lo peor de la terapia, ya estaba prácticamente en sus estertores, como se podría decir, respondió con un hilo de voz que no quería nacer. Entonces esta terapeuta empezó a gritarle directamente que era una quitter, que era una cobarde, como que no era capaz de conseguir eso que le pedían, ¿no? Entonces The Quitter Room también está dentro de este juego y claro, estamos hablando ya de que hacía meses que el canal se había abierto y empezaba ya a ser muy conocido y muy popular, sobre todo en ciertos foros como puede ser Reddit en internet, donde se empezó a especular desde el primer momento a través de qué podía ser Peskov, si era real, si era una invención, si podía ser una creepypasta, si podía ser un juego real que este tal Paul hubiera recuperado del año 97. Bien, pues claro, cuando la gente empieza a unir esas piezas, lo de New Maker, lo de Tiara, lo del abuso infantil, de Quieter Room y demás, alguien seguramente en un momento dado se acuerda de ese caso de Candance New Maker que tuvo lugar en abril de 2000 y rescata esa noticia, y entonces es como que ofrece una luz nueva a toda esa historia. ¿Qué ocurre? Que a la vez que ofrece esa luz nueva, dando un poco de sentido a toda esa parte oscura del juego y seguramente desvelando la historia en la que se ha basado esa parte más tenebrosa, más tétrica, también da con la tecla de que indudablemente ese gameplay que aparece en el canal es un creepypasta, es una invención de la persona que esté detrás de eso. Podemos pensar que es Paul, podemos pensar que es cualquier otra persona la que lo haya creado al fin y al cabo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el juego supuestamente se creó en el año 1997, cuando todavía faltaban 3 años para que el caso de Candance New Maker saltara a la luz y por la terrible muerte de esta chica en esa terapia de renacimiento. Autolitus Channel. Bueno, esos son los datos, esa es la información original, todo lo que llama la atención dentro de ese universo digital, diversos foros, Reddit, el propio canal, sus comentarios, registra, bueno, pues los descubrimientos, las pesquisas que han ido siguiendo todos los usuarios. Y claro, al final la gente acaba atendiendo, ¿no?, a las pistas y acaba poniendo, bueno, pues supuestas respuestas sobre la mesa a toda esa extrañeza que circundaban los vídeos que se subían en ese canal. La historia de Candance New Maker, 11 años, año 2000, asesinada, y no tiene otro nombre, ¿no?, en esa pseudoterapia de renacimiento a manos de 2 supuestas psiquiatras que, como bien ha manifestado nuestro compañero Félix, no resultaron serlo. Terapia de renacimiento, yo no sé hasta qué punto eso es popular o fue popular en esos tiempos. Si hubo una modificación de ley es porque, bueno, era algo que en mayor o menor medida se iba realizando, ¿no, Félix? Sí, al fin y al cabo estamos hablando de terapia muy polémica. Incluso la propia madre adoptiva de
de Candance, pues dijo que era muy provocativa la terapia, ¿no? Y ella, pues en aquel fatídico día, pues fue, digamos, expulsada de la habitación porque no podían lograr el objetivo estando ella presente en ese momento, ¿no? Y también hubo mucha polémica, aparte de por la terapia, de por la supuesta enfermedad que tenía la niña, que es el RAD, o trastorno reactivo del apego, que se suele dar supuestamente, y en Estados Unidos la verdad que hubo épocas en las que parecía una verdadera epidemia, en niños que son adoptados, ¿no? Y que tuvieron experiencias traumáticas siendo muy, muy pequeños y que digamos que intentan después liberar con sus padres adoptivos, ¿no? Pues con estos comportamientos autodestructivos, ¿no? Y el caso de Candance pues fue el primero y el único hasta ese momento en el que una persona murió durante la terapia de renacimiento, ¿no? Y por eso en Colorado, que fue donde ella murió, se promulgó una ley para evitar todo este tipo de prácticas. El problema viene cuando, aparte de eso, pues hay muchos expertos que dicen que esta enfermedad se sobrediagnostica, o sea que se lleva a niveles de diagnósticos mucho mayores de lo que sería la incidencia real de la enfermedad, ¿no? Pasa algo parecido a por ejemplo, otros trastornos mentales que, por ejemplo, el autismo, ¿no? O la hiperactividad, ¿no? Enfermedades que a la mínima que un niño se sale un poco de X márgenes, pues rápidamente se le medica, ¿no? O se le comienza a tratar de algo que, bueno, que bien es cierto que está recogido tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Escuela de Psiquiatría de Estados Unidos, pero que es un síndrome bastante polémico que divide mucho a los propios científicos y que en ese entonces pues tuvo un boom sin precedentes a causa precisamente de este caso. No estamos hablando de que ha pasado mucho tiempo, bueno sí, son 20 años, pero el año 2000 no es precisamente un tiempo de desconocimiento. Se podría decir que es, bueno, algo contemporáneo. Sucedió 11 años, tenía la pequeña Candance Newmaker, y bueno, el drama y la tragedia acabó surgiendo, ¿no?, de esa supuesta terapia de renacimiento. Fue un caso, como bien ha dicho Manuel Jesús anteriormente, polémico, conocido en Estados Unidos. Lógicamente hubo un seguimiento porque es evidente que hubo juicio, y creo que las dos supuestas psiquiatras, fueron condenadas a 16 años, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Manuel. Sí, la condena fue de 16 años para ambas, solo que la condena final, o sea, yo creo que a los 7 años y medio, si no recuerdo mal haber leído, estaban ya en libertad condicional, eso sí, siempre bajo una extrema supervisión para que no volvieran a acercarse a niños y para que no pudieran volver a practicar ese tipo de terapias y ninguna otra, entiendo yo, porque cuando se desveló que tampoco eran psiquiatras licenciadas, que no habían no estaban licenciadas ni estaban tampoco dentro de ese colegio de psiquiatría allí en Estados Unidos, en este caso en el estado de Colorado, digamos que porque iban por un camino poco ortodoxo, por así decirlo, ¿no? Se las impidió, aunque no cumplieron toda la condena, se las impidió volver a repetir ese tipo de terapias que, como decía Félix, pues eran muy conocidas en aquel tiempo. Yo creo que hay que ponerlo en su contexto también, o sea, estamos hablando del caso de una chiquilla, de una niña que con 5 años es apartada de sus padres. No era la primera vez, ya había sido apartada anteriormente porque, bueno, pues sus padres, Angela y Todd Elmore, no eran precisamente unos padres modelos, no cuidaban bien de sus hijos, tanto, de hecho, la pobre Candance tenía otra hermana menor y otro hermano también, y los tres fueron quitados de sus padres, o sea, se les retiró la patria potestad, y Candance durante ese tiempo, de 2 años, año y medio, 2 años, pasó por diferentes casas de acogida, hasta que se encontró a Janie Newmaker. Entonces, en ese momento, Janie Newmaker, que era también ella era enfermera, de hecho, en Durham, en Carolina del Norte, también fue juzgada,
A ella no le cayó pena de cárcel, pero sí que le retiraron la posibilidad de trabajar durante 4 años, aunque luego su expediente volvió a estar impoluto, se borraron esas acusaciones después de cumplir la condena. Pues esta mujer era una mujer soltera y entiendo yo que tenía puestas muchas esperanzas en tener a Candace como su hija, adoptarla, aun sabiendo también que seguramente venía de un ambiente problemático, por así decirlo, y lo intentó, solo que a los pocos meses ya de adoptarla ya empezó con las terapias, la llevaba a psiquiatras, la llevaba a psicólogos y llegaron a medicarla, que era también otra de las cosas que estamos hablando aquí, ¿no? De lo pronto que cuando un niño se sale un poco de lo que se supone que es lo normal, pues ya se le empieza a medicar, con lo peligroso que creo yo que es eso, además en una edad en la que el propio organismo, el propio cerebro se está formando. Este tipo de medicamentos, pues que lo que consiguen es un poco, a ver, entiéndaseme bien, amuermar al niño para que no sea tan inquieto, para que sea más tranquilo. Pues ese tipo de medicamentos también se le dieron a Candace, pero ella no respondió bien a ello. Entonces fue cuando, 2 años después, cuando ya tenía cierta edad, esta mujer ya se puso en contacto, entiendo yo que desesperada, con esos 11 años ya, con el Watkins, porque había escuchado hablar de ella, de esa terapia de apego que tenía especializada en los niños adoptados que parecían no poder generar ese vínculo de afecto con los padres. Y yo creo que la terapia de Watkins fue como el clavo ardiendo para Jenny Newmaker, la última oportunidad que ella tenía con su hija. Por eso entiendo yo que, aun estando presente en una terapia de shock tan agresiva, ella consentía, porque pensaba que era su última oportunidad para crear ese lazo afectivo con su hija adoptiva. Ojo, Manuel, porque según relata los propios documentos y la propia información publicada, la madre estaba presente durante esa terapia de renacimiento. Lo que pasa que fue invitada a abandonar la sala, donde efectivamente había 4 adultos, como bien habéis manifestado, entre ellos las 2 supuestas psiquiatras, y fue invitada a abandonar la sala por poner en peligro esa suerte de ritual, de terapia, no sé cómo llamarlo, porque desde luego una terapia no lo es, por pensamientos negativos, porque podía poner en peligro, ¿no?, la realización de esa terapia o supuesta terapia por los pensamientos negativos, por lo cual quizá a lo mejor la madre, yo no sé hasta qué punto podría estar convencida, no lo sé, ahí estaba su hija, estaba contemplando lo que estaba pasando, de algún modo, no sé hasta qué punto esa mujer tenía fe, ¿no?, en esas 2 supuestas psiquiatras. Tenía que ser mucha, desde luego, y mucha la desesperación. No justifica la decisión de acudir a ese lugar y de someter a la pequeña a ese tipo de, bueno, pues de situaciones que al final acabaron como acabaron. Y ella lo contempló todo a través de un monitor fuera de la sala, a la que accedió a posterior cuando veía que la manta dejaba de moverse. Sí, y además estuvieron varios minutos sin que la manta se moviera, con la pobre Candace dentro ya sin respirar, entiendo yo, porque habrían entendido que la niña pues no hacía por salir. Evidentemente, no sé si desde el primer momento la propia niña quiso seguirle el juego, por así decirlo, de estas 2 psiquiatras para salir de allí, porque entiendo que si hubiera hecho un esfuerzo grande, las propias psiquiatras la habrían dejado salir, porque al final de eso se trataba, ¿no?, de simular cómo la niña salía del útero de su madre y volvía a nacer, y eso iba a crear ese vínculo de afecto, que bueno, que también eso es algo tremendamente discutible, muy evidentemente, discutible. Pero pero al final pues era en lo que se basaba esa terapia. En el momento en el que Candace empieza a gritar que no puede respirar, que se ha vomitado encima además, yo entiendo que algo se le remueve por dentro a su madre adoptiva y a lo mejor insinúa que es hora de dejarlo, que saquen a la niña, y bueno, y las psiquiatras lo que le dicen es que es mejor que salga de la habitación en ese momento, porque Candace puede recibir esa negatividad, que en lugar de estar alegre porque su hija va a nacer, lo que está es proyectando ese miedo, no esa negatividad sobre ella, y a lo mejor eso imposibilita de hecho el propio nacimiento o renacimiento de Candace. Entonces pues Gianni abandona la sala y se queda mirando a través de esos monitores,
tiene lugar todas estas preguntas y respuestas, oye, ¿quieres nacer? ¿No quieres nacer? No sé qué, por parte de las psicólogas, que al final sacan más bien a las otras dos personas, los llamados padres terapéuticos, y se quedan ellas dos solas. Y es en ese momento cuando deciden, ya pasados más de 70 minutos de empezar la terapia y viendo que la niña no se movía, que no había signo de respiración dentro, cuando hablen Samantha y se dan cuenta de que Candace ya empieza a tener incluso las yemas de los dedos de color azulado, lo que ya da buena cuenta de que la niña había sufrido asfixia. Es en ese momento cuando la madre lo ve, cuando llama rápidamente al 911, vienen los paramédicos lo más rápido que pueden, se la llevan, la consiguen reanimar y se la llevan todavía viva al hospital, pero a las pocas horas muere de un edema cerebral provocado precisamente por esa asfixia de la propia terapia de renacimiento, que, como decíamos, en su momento parecía algo bastante habitual en Estados Unidos y que solo a partir de este caso como que se empezó a mirar con otros ojos. Pues yo os puedo asegurar que tengo los pelos como escarpias. Claro, uno atiende a este tipo de historias, atiende a la descripción de esta crónica muy real, lamentablemente. Yo soy padre de una pequeña que está a punto de cumplir 11 años y yo me pongo en el papel, ¿no? Es que no hace falta ser padre. Seguro que cualquier persona, ¿no?, presente en un tipo de esta situación, como bien ha descrito, mejor dicho, nuestro amigo Manuel Jesús, cualquier persona se echa las manos a la cabeza. ¿Qué digo? Yo creo que echa la puerta abajo, ¿no? Y arremete contra esas personas que no dejan salir a una criatura de 11 años que ya está advirtiendo que se ha vomitado encima, que no puede respirar. Bien. Quizá ahí es donde vemos esa dualidad en el ser humano, tantas veces descrita a través de estos micrófonos. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El ser humano es capaz de obrar el mayor de los milagros y también, ¿no?, de acometer el peor de los pecados. Somos luz y somos sombra, y este tipo de historias desde luego no hacen otra cosa que mostrar la peor parte, la peor faceta, lo que uno es capaz de hacer. Quizá a lo mejor no, seguro, la madre adoptiva de Candace Newmaker cometió el mayor y peor de los errores. Y estoy seguro que esas dos psiquiatras, supuestas psiquiatras, son las que realmente necesitaban una mano experta y desde luego expertos a nivel de psiquiatría para ser tratadas y estudiadas, ¿no? Este tipo de terapias, Manuel, Félix, al final, oye, a mí me hace pensar también, quien acude, o si esto estaba popularizado en aquel entonces, quien acude a esto, muy normal no debe de ser. Es decir, el halo que envuelve esa terapia de renacimiento es, no sé, muy mística, ¿no? Se aleja de cualquier concepto empírico, de conocimiento científico a nivel de psique, a nivel de psiquiatría, a nivel de psicología. Oye, dudo mucho que esto lo enseñen en la universidad, sin ser experto. Por lo cual, en el año 2000 no estamos hablando de que era una etapa de desconocimiento y donde la cultura brillaba precisamente por su ausencia, todo lo contrario, ¿no? La desesperación de esta mujer la llevó a conducir a su hija a esta terapia, ¿no? Y contra la niña, pues, había acusaciones graves en el sentido de que de ella, pues, se dijo en alguna ocasión que había intentado quemar su casa, que había abusado sexualmente de algún niño, en fin, barbaridades difíciles de pensar de una niña de tan corta edad, ¿no? Y bueno, se le echó la culpa a ese síndrome que comenté antes, ¿no?, el trastorno relativo de apego, por el que ya antes del caso de Candace, pues, había antecedentes de muerte de menores, ¿no?, causadas por sus padres adoptivos, desesperados por no poder revertir el comportamiento de esos niños, los niños que al final acababan muertos por palizas, ¿no? Y en el 97, por ejemplo, un caso muy polémico, el de David Aldrich, ¿no?, que fue asesinado por sus padres, ¿no? Y en 1995 otro que
que se puede rastrear, Lucas Ciambrone, ¿no? Que murió con 200 hematomas en el cuerpo. Tremendo. Y cuyos padres, pues bueno, fueron condenados finalmente a cadena perpetua. Primero el padre y después la madre, que intentó alegar locura y echarle la culpa a este síndrome, ¿no? Y bueno, ya tantos años después, en el 2017, la persona que creó Petscop, pues sí, un poco con su imaginación y un poco combinando esta historia, pues montó todo este escenario. Y ahora, hablando de toda la terapia y demás, recuerdo un momento preciso del juego en el que el avatar llega a una habitación en el que hay hay una mesa, varios objetos y un cuadro del revés, ¿no? Un cuadro que no se puede leer porque sus letras están del revés. Se acerca a un espejo y en ese espejo conecta con otra parte en el que se ve una niña que imita perfectamente los movimientos del avatar. Este avatar accede, después de varias habitaciones más, a ese otro lado de la habitación, y el cuadro que estaba del revés en ese plano, en el otro, decía literalmente: ¿tú recuerdas haber nacido? Y esta niña murió precisamente intentando renacer. Pues resulta tristemente paradójico que una terapia en el que se persigue o se perseguía supuestamente, porque yo desde luego tengo mis serias dudas, el renacimiento, pues al final no acabase de una forma completamente opuesta, ¿no? Esa es la historia. Y al final ese nexo entre la ficción generada a través de una historia publicada en internet, en un canal de YouTube, a través de una persona con un probable seudónimo, que utilizando su propio ingenio, porque hay que tenerlo para este tipo de cuestiones, de algún modo rescata esta historia del olvido. Manuel Jesús nos decía, es que estamos tan bombardeados de información que hay cuestiones que se nos olvidan, que se escapan, que bueno, al final se quedan en un sustrato mucho más profundo, solapado por toda la información de la actualidad, del día a día. Estamos acostumbrados, ¿no?, a vivir o a ver, a observar, a contemplar, a ser testigos del drama. ¿Cuántas veces lo hemos dicho también a través de estos micrófonos? Uno enciende el telediario a mediodía y lo que contempla es una auténtica película de miedo. Y es la realidad que nos envuelve. Y eso nos hace de algún modo inmunes a determinados pensamientos, nos convierten en personas mucho más frías, porque estamos acostumbrados a esos estímulos negativos, y que a su vez hace que olvidemos historias como las de Candace Newmaker, que son una realidad y que muestran el ejemplo dramático y lamentable ejemplo de lo que el ser humano es capaz de hacer, ¿no? Por desconocimiento, por desesperación, por locura, por maldad, por mil cuestiones que al final forman parte de esas piezas que nos construyen, pero que es bueno también atender a ellas precisamente para aprender y tratar de combatir de algún modo, contrarrestar los efectos de esas piezas que conforman al ser humano indudablemente. Si no, este tipo de historias pues no estarían en los periódicos ni en las hemerotecas. Hemos querido asomarnos a la trastienda de una supuesta historia, bueno, sin importancia, alojada en internet, en un canal de YouTube, con algo tan inocente como un videojuego, que sin embargo hacía alusión a una terrible historia acontecida, ¿no? Pues en nuestros tiempos recientes, vamos a decirlo así. Para ello hemos tenido dos guías de excepción, dos buenos amigos y compañeros. Manuel Jesús Palma Roldán, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre, y nada, ya sabéis que estoy aquí para lo que sea, que yo encantado de participar. Félix, compañero, ¿qué te voy a decir a ti? Muchísimas gracias. Pues como siempre, gracias a ti y gracias también a Manuel Jesús por proponer esta historia, que la verdad que tenía mucho más. Yo tengo que confesar que yo no quería hablar de esto. No me apetecía esta semana tener una historia oscura. Y claro, al principio puede parecer algo inocente,
una historia que proviene de un videojuego simpático y aparentemente agradable, pero que se vincula, lo hemos dicho, ¿no?, a lo largo del programa esta noche, con algo oscuro, con algo real, con algo tangible, con algo olvidado también. Y claro, yo hablando con Diana Herbello, nuestra compañera, me decía, Esteban, es que lo oscuro también sirve, lo oscuro también gusta. Y no es que guste por el morbo, y se ve que sí, que también. Pero entiendo que este tipo de historias y crónicas se aleja, ¿no?, de esa oscuridad que nos puede atraer. De algún modo esto nos sirve de reflejo de una realidad a la que en muchas ocasiones no prestamos la debida atención. Quizá por rechazo, quizá por repulsa, bueno, por mil cuestiones. No queremos atender a algo real que nos circunda, que nos construye, insisto, que forma parte de nuestra propia sociedad. Yo recientemente veía un vídeo en el que una señora mayor salía del banco, haciendo un gesto tan cotidiano como abrir la puerta del banco al que va con su cartilla a ingresar o a sacar dinero, y no sé cómo llamarlo, un individuo, vamos a decir así, completamente despiadado y desprovisto de conciencia, bueno, la empuja, se da un mal golpe esta mujer para robarle el bolso. Y díganme ustedes si eso no es un reflejo, ¿no?, de la parte más negativa del ser humano. Claro, dirán, no es que ese señor es así, el resto de personas no. Sí, no todos vamos empujando a señoras, ni a niños, ni agrediendo a los demás, ¿no? Pero hay algo negativo en todos nosotros, hay que asumirlo. Y unos podrán ser más buenos que otros, y otros más malos que algunos, sí. Pero si obviamos esa información, si obviamos esa faceta que también nos circunda, que nos rodea, que nos construye como sociedad, como especie, si no atendemos a ese aspecto arraigado a nuestra naturaleza más profunda, por mucho que no nos guste, quizá a lo mejor nunca aprenderemos de ello. La única forma, la única fórmula, desde luego, eficaz para no cometer errores, es el conocimiento. Y en ocasiones, acercarse a las historias oscuras, acercarse a las crónicas que hablan de esa naturaleza negra, abismal, terrible, cruel, que emerge también del hombre. Autolitus Channel. Pues quizá a lo mejor sea la única forma de aprender a controlarla y a combatirla, quién sabe. Y en eso sí, estoy yo a lo mejor con esa idea, ¿no? Es una suerte de terapia de choque. Oye, esto no me gusta, qué fuerte esta historia, ¿no? Sí, a veces es necesario contar las cosas, generar ese impacto en la conciencia, lógicamente con el mayor de los respetos por parte de este equipo, pero con la intención, abanderada siempre, por supuesto, de aprender hasta de las peores cuestiones, ¿no? Y por eso quizá a lo mejor acercamos este tipo de crónicas a través de esos micrófonos a todos vosotros, y de algún modo para aprender entre todos, evolucionar como personas, evolucionar como especie, quién sabe, ojalá podamos participar, ¿no?, de esa obra y no de otras más negativas. Es nuestra misión. Gracias por acompañarnos incluso, ¿no?, a través de las crónicas, bueno, pues oscuras, pero que también nos enseñan cosas importantes, positivas, por supuesto.